Buenos días, mi nombre es Ariadna Yusaraya Venegas y yo voy a explicar el concepto de terrorismo. Se considera terrorismo a cualquier acto violento que provoque un clima de terror en una comunidad o parte de ella. Esto con el fin de alterar la paz pública e intimidar al gobierno para así poder lograr la destrucción de un orden constitucional y la implantación de uno nuevo en base a los propios ideales o propósitos de la banda atacante en cuestión. En otras palabras, se considera un acto terrorista a cualquier delito realizado con finalidades políticas, religiosas o étnicas que vayan en contra de la integridad de la población. Esto en busca de un acto revolucionario en base a la violencia que logre cumplir con los ideales del grupo. Adiós pueblo de Ayacucho. Como mencionado anteriormente, el terrorismo engloba todo aquel acto que produzca terror en un grupo de personas. Existen diferentes clases de terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo religioso, en el cual está presente el fundamentalismo islamista, el cual no es respaldado por la mayoría de musulmanes, pero actúa en base a su Dios y su gloria, y por lo tanto fundamenta que cualquier acto hecho en nombre de este Dios no puede ser considerado un delito. El terrorismo nacionalista tiene motivaciones históricas y para financiarse utilizan el lavado de dinero y suele darse por políticos que respaldan la causa o toman provecho de ella. El terrorismo de Estado es un delito realizado por los gobiernos quienes tienen el objetivo de crear miedo para poder alcanzar sus objetivos. Adiós pueblo de Ayacucho. La primera causa del surgimiento de los grupos terroristas en el Perú fue el fracaso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado. La desilusión que se originó en la población a partir de este punto le permitió a los grupos terroristas en pleno desarrollo el poder aprovecharse del deseo de la gente de clase popular por acabar con la servidumbre que había surgido por la oligarquía, ya que este factor marcaba una clara diferencia entre ambos bandos y por lo tanto una desigualdad. Además, la finalidad de ambos grupos, MRTA y Sendero Luminoso, era derrocar al Estado democrático que regía en el Perú y establecer un Estado comunista que, según ellos, favorecería al pueblo y además acabaría con la desigualdad. Adiós pueblo de Ayacucho, perla. Una de las consecuencias del terrorismo fue el desplazamiento interno que se dio en esa época. Esto fue producto de la violencia que se dio por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Los atentados violentos se centraron en varios departamentos de la Sierra Centro-Sur del país, como Huancavelica, Apurímac, Junín, entre otros. Pero principalmente el departamento más afectado fue Ayacucho, en donde se cometieron una gran variedad de atrocidades. Podemos decir que prácticamente los pobladores y campesinos de estos departamentos fueron obligados a huir, abandonando sus pueblos y sus tierras. Todo esto lo hacían por el miedo a ser asesinados o que pudieran sufrir de desapariciones forzadas. Esto podía ser por parte de los grupos terroristas, en donde los campesinos no apoyaban sus ideales o ayudaban a las Fuerzas Armadas. Pero estos crímenes de lesa humanidad también podría ser por parte de las Fuerzas Armadas, ya que estos pensaban o se confundían que los pobladores apoyaban a los terroristas. Un terrorista, dos terroristas. Nos encontramos con el doctor Paul Sumar, quien fue estudiante en la época del terrorismo. Dígame, ¿cuáles cree que fueron las causas del terrorismo? Bueno, Sabrina, claro. Hay dos causas fundamentales. La primera es que había un grupo terrorista que tenía una ideología demencial, ¿no? Que quería imponerle al resto de la sociedad su manera de ver el mundo, ¿no? Quería subordinarnos y subyugarnos por la violencia. Entonces, esa es la principal causa. La segunda menor es que había efectivamente en provincias un olvido de hacía décadas, un olvido social. Era como un contexto que favorecía el surgimiento del terrorismo. ¿Y de qué forma afectó el terrorismo su vida?
Bueno, en mi caso no mucho, la verdad. Digamos, lo máximo que puedo decir es que yo vivía relativamente cerca de Canal 2 y ahí la historia registra una explosión muy grande. Entonces mis hermanos y yo estábamos durmiendo y nos asustó mucho. Pero salvo por eso, a mí no me afectó mucho. Hubo población ayacuchana, etcétera, que sí, sí se afectó, pero la verdad es que a mí no me tocó, gracias a Dios, demasiado la violencia terrorista, ¿no? ¿Y usted cree que el gobierno manejó de forma correcta la situación? No, claramente no. Digamos, durante muchos años de terrorismo, el gobierno, el Estado no sabía cómo defenderse. Entonces, mandaba policías, mandaba militares y no sabía. Ya en la última fase, en el año 90, 91, se comienza a desarrollar lo que es la inteligencia policial. O sea, en lugar de esperar que a ser atacados las comisarías o los cuarteles, ¿no? Habían grupos de inteligencia que iban y nos investigaban. Eso demoró 3, 4 años y con eso simplemente se desactivó el terrorismo. O sea, fue un mal manejo durante muchos años. No desarrollaron servicios de inteligencia para capturar a los cabecillas terroristas, ¿no? Listo, muchas gracias. Como veían, guerras. Hoy nos encontramos entrevistando al señor con el seudónimo de Dólar, quien fue un integrante de un grupo operativo en la lucha contra el terrorismo. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Señorita, buenas tardes. Bien. ¿Por qué cree usted que empezó el terrorismo? Aprovechando un grupo de delincuentes terroristas, ¿no? Del desconocimiento legal, ¿no? Del grupo que estaba viviendo en la zona de las alturas de Ayacucho, la sierra. Estos señores se aprovecharon de su ignorancia, ¿no? Para inculcarles la ideología del Partido Comunista Peruano. Es así de que llega la hora, llega el momento, ¿no? De que sacaron las armas y empezaron bajo presión, a ordenar a estos jóvenes, señoritas, ancianos, a que se acoplaran, ¿no? A sus grupos para que sean masas y posteriormente salir a la lucha contra el pueblo peruano. Perfecto. ¿Cómo el terrorismo afectó a su vida desempeñando su cargo en este grupo operativo? Bueno, no afectó, digamos, directamente, pero sí indirectamente con mi esposa, ¿no? Mis hijos, mi familia en general. Pero nosotros sí estábamos preparados y capacitados para ir en busca de todos los delincuentes terroristas para la ubicación y captura, ¿no? Y ponernos a disposición de las autoridades. Listo. ¿Cree usted que el gobierno manejó de manera correcta la situación? Bueno, políticamente creo que no, pero militarmente y policialmente sí, señorita, porque llegamos a desbaratar grandes células terroristas, mandos políticos, mandos militares, de lo cual sabemos ya los nombres, muchos ya no están acá presentes, ¿no? Asimismo también en el camino cayeron muchos colegas, tanto policías como militares de la Marina, el Ejército y Aviación. Perfecto. Muchas gracias, señor. A sus órdenes. El gobierno no enfrentó correctamente al terrorismo, ya que utilizó la fuerza por medio de policías y militares, los cuales podían reprimir violentamente a los civiles sin ninguna consecuencia legal. No había una buena organización para combatir el terrorismo, lo que provocaba que en los pueblos en donde el terrorismo atacaba más, no llegara la ayuda suficiente. La sociedad rural actuó de manera correcta contra el terrorismo. Formaron grupos campesinos para defenderse de los ataques terroristas, a causa de que el Estado no ofrecía la asistencia imprescindible al interior del país. Aunque la sociedad limeña en un primer momento hizo caso omiso a los hechos sucedidos en la sierra, ya que esto no les afectaba directamente. Aquí se puede apreciar el racismo y la discriminación que existe hacia la población campesina. La solución que podemos brindar para combatir el terrorismo es implementar un plan de investigación con personas y equipos especializados, lo que requería una gran inversión de dinero. El fin de este plan sería que la violencia no haya sido la primera herramienta, sino intercambiar ideas para lograr un mejor entendimiento de lo que querían, para así llegar a un acuerdo.
Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero.